simplemente... Este ciclo pues se pensó, o hay quien piensa que puede haber habido un paralelismo en la evolución de la libertad de conciencia y el desarrollo del conocimiento. Quiero ver si tú nos podías... Hombre, yo creo que es evidente. La ciencia necesita la libertad, pero vamos, como las plantas el agua, si no, no crecen. Si no hay libertad de conciencia, si no hay libertad de pensamiento, si los científicos no tienen libertad para investigar lo que ellos quieran, la ciencia no puede florecer. Tú piensas que un científico tiene que elaborar hipótesis para explicar los fenómenos que quiere, a los que le queda una explicación, y la hipótesis a veces tiene que ser imaginativa, a veces tiene que ser una hipótesis que vaya en contra de lo establecido. Si el científico no tiene la libertad de plantear, luego el método experimental nos dirá si la hipótesis era una fantasía o era fértil, pero si no tiene esa libertad, el científico no podría hacer su trabajo. El ejemplo es el lisencoísmo. ¿Sabes? Si tú a la ciencia le pones unos límites, hay que ir por aquí, pues claro, eso al final va a acabar mal. Entonces yo creo que cuanta más libertad de conciencia, necesariamente eso es bueno para el conocimiento científico. ¿No? Para mí es que es indudable. Bueno, pero la verdad es que el planteamiento era al revés, que en eso estamos de acuerdo, pero que también la libertad de conciencia, el desarrollo de la libertad de conciencia haya ido aparejado también por el conocimiento. Es decir, a medida que se ha tenido más conocimiento, ha sido más fácil deshacerse de los dogmas. Claro, vale. Ahora sí te entiendo al contrario, vale. No, también, es lo que he dicho, la libertad de conciencia no crece en el vacío. Para poder tener libertad de conciencia, tú tienes que tener unos conocimientos previos que sean los que te sirvan de condición de posibilidad para luego poder incluso criticar otros. Si tú no tienes ciertas herramientas conceptuales, difícilmente podrás elaborar tu propio pensamiento. Tu propio pensamiento surgirá de la comparación que hagas de unos y otros y incluso tus propias composiciones. Una de las ideas, por ejemplo, venga, yo la lanzo para ver si así se genera polémica. Yo soy un defensor de la escuela pública y obligatoria. Yo estoy en contra de la idea de la homeschooling y de que cada uno puede educar a sus hijos en su casa y todo eso. ¿Por qué estoy en contra? Porque si un niño se educa solo en su casa o con los niños de otras familias que piensan todos igual, no tiene la contrapartida de poder juntarse y educarse con niños que sean distintos. En una escuela pública, un hijo de... Imaginaros a gente del Opus Dei educando a sus hijos en su casa. ¿Qué les enseñarían sus padres sobre la homosexualidad, por ejemplo, a esos niños? Si ese hijo de padres que son del Opus Dei va a una escuela pública, allí va a conocer a hijos de protestantes, de musulmanes, de ateos, escuchará otras cosas y luego lo que recibe en su casa lo podrá comparar con lo que recibe por otros sitios y elaborar su propio pensamiento. Pero si solo recibe un adoctrinamiento por parte de su familia en su casa, él no tiene una instancia crítica con la que comparar. Pongo el ejemplo del Opus Dei porque yo sé que es el que, bueno, pues nos genera más rechazo, pero me da igual el Opus Dei que las escuelas Waldorf, que cualquier cosa de estas. Es decir, bueno, la Waldorf más todavía. ¿Por qué? Pues porque me parece que tiene que haber, que la escuela pública cumple esa función de condición de posibilidad del pensamiento. Poca controversia va a crear con eso, porque ahí yo creo que lo tenemos la mayoría de todos claro, ¿no? Que la educación no puede, el crío, cualquier crío, necesita de, primero, relacionarse con los demás, no solo para poder contrarrestar sus opiniones que reciba en su casa, sino porque tiene que tener garantizada desde el Estado una formación que no esté libre de magia, de religiones, eso lo hemos hablado en muchas ocasiones y yo creo que poca controversia va a crear ahí, ¿no? Sobre todo Juan Antonio, que se ha forzado mucho en formarnos en eso. Sí, pero tú piensas que hoy en día la escuela pública está atacada por la derecha y por la izquierda. Por la derecha, todo el tema de los conciertos. Claro, es que la Iglesia Católica, mientras puede educar ahí a los suyos a su manera con los conciertos, pero es una forma de ataque a la escuela pública por la derecha. Pero es que por la izquierda también se le ataca. El movimiento de homeschooling no son precisamente católicos los que lo están promoviendo. Es decir, son gente, sí, progres, entre comillas, los que lo están fomentando. Y en modo de ver, eso es contrario a la idea laica
de establecer una educación como garantía de libertad, precisamente, libertad de conciencia, para que ese niño pueda ser lo que él quiera ser. De hecho, he tenido cuidado de decir el hijo de uno de los Opus Dei, el hijo de uno de... Porque yo no creo que los niños tengan religión. O sea, yo no creo que un niño pueda ser católico. O sea, puede haber un niño que él entienda que él es católico y no arriano. Yo no creo que el niño pueda entender eso. Por lo tanto, igual que me parece, y la idea no es mía, ¿no? Richard Dawkins lo dice, nos parecía una barbaridad decir que hay niños conservadores y niños liberales y niños socialistas, y sin embargo vemos normal decir que hay niños musulmanes y judíos, y ellos entienden de verdad la diferencia entre... Entonces yo creo que serán hijos de gente que sí que tiene una religión, pero ese niño tiene su propia libertad de conciencia y tiene derecho a formársela libremente, independientemente de sus padres y, si es necesario, en contra también de sus propios padres. Al final sí que va a haber polémica. Venga, por eso, así ya... No, es que yo creo, independientemente de que estoy en contra de la escuela concertada y de que el Estado dé dinero a la escuela, sobre todo a la de orientación católica, de orientación religiosa, en este caso ni católica, es que yo creo que el Estado debería de obligar a que también en esas escuelas se dé los mismos conocimientos que en la escuela pública. Y no permitir que las clases de religión estén, porque pertenecen al ámbito de lo privado, de la conciencia, estén los sábados por la mañana o estén cuando les dé la gana, pero no en horario lectivo, ¿no? Parece que lo alerta sobre la irracionalidad, ¿no? No pueden acabar únicamente en la entrada de la simbología religiosa en los centros educativos, en los ámbitos públicos. Hay un irracionalismo nuevo que está penetrando y que nos está dando todas las señales, ¿no? La frase esta de Bertolt Brecht de que el vientre que parió el nacionalsocialismo sigue fértil. Lo estamos viendo en la respuesta de los nortes, con la entrada de los refugiados, estamos viendo las maneras que tienen de luchar por penetrar en los centros escolares, la gente de la Liga Norte, los nortes de aquí, de nuestro país, toda esta gente que habla de patrioterismo, que habla de los pobres nos sobran. Yo creo que hace falta una alerta contra los nacionalismos, los etnicismos, porque son la nueva irracionalidad que está intentando encontrar cobijo en nuestros ámbitos escolares para crear esa segregación, esa visión deshumanizada, ¿no? Entonces yo sé que tú has peleado porque aparezca esa alerta, ¿no? Me parece que estamos llegando a unos tiempos, ahora mismo me llegó a las manos una reflexión sobre el nuevo intento de reescribir los nacionalismos en los Balcanes, ¿no? Tratando de volver a imponer esa visión totalmente excluyente, ¿no? Creo que tenemos que tocar las campanas y avisar de lo que suponen los nacionalismos cuando entran atrapando cerebros, atrapando conciencia, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Esto es una opinión muy personal, ese sí es un tema polémico. Yo personalmente no soy nada nacionalista, y en mi modo de entender el laicismo es incompatible con el nacionalismo, a mi modo de entenderlo. ¿Por qué? Yo entiendo que el laicismo es mucho más compatible con otros planteamientos como el federalismo, el cosmopolitismo, porque si todas las conciencias tienen que ser libres e iguales, debe serlo independientemente también del origen étnico, nacional, etc. La universalidad de los derechos, en su propio desarrollo, choca con las fronteras y choca con las exclusiones o los privilegios por la casualidad de haber nacido en un sitio o haber nacido en otro. Lo que no puede ocurrir es que, o sea, yo puedo entender al nacionalismo que está oprimido en el sentido de al pueblo que no le dejan hablar una lengua, al pueblo que no le dejan manifestar unas costumbres, unas formas de ser. Ahora bien, de ahí, yo creo que eso no se puede usar como excusa para intentar generar una frontera, como tú dices, que en el fondo es una frontera para los más pobres, cuando estamos hablando de privilegios. Entonces, en ese sentido, yo admiro, por ejemplo, el movimiento de liberación de la comunidad negra en Estados Unidos, pero no admiro ni mucho menos a la nación islámica, que pretendían crear una nación solo para negros. Yo admiro a Nelson Mandela,
él no pretendía expulsar a los blancos de Sudáfrica. Entonces yo creo que el laicismo debe entroncar con esas ideas liberadoras, universalistas, que se fijan más en lo que compartimos que en lo que nos distingue. Entonces para mí también es una forma de irracionalismo, por lo menos a mi modo de ver. Estaba comentando que me flipa la cantidad de autores que tengo en la cabeza, pero claro, la cantidad de libros que te lees tampoco tiene ninguna sorpresa. Me llama mucho la atención es cómo ha ido evolucionando el escepticismo a lo largo de la historia y cómo se ha ido cambiando esa posición escéptica. Y lo enlazo con las nuevas religiones que tenemos hoy día y que además se meten muchísimo en los colegios, nuevas religiones como los antivacunas, movimiento ecologista, comida ecológica, es decir, todas estas nuevas religiones que no dejan de ser lo que se jactan de ser escépticas, pero escépticas con la otra parte, es decir, escépticas con la ciencia, escépticas con el conocimiento, es decir, no deja de ser otro paso más del escepticismo entendido de otra forma, de una forma muy distinta. Mira, a partir de estos autores del relativismo científico, estas ideas surgen a los años 60, 70, todo lo de la nueva ola, la nueva era. Hay un desencanto muy grande, sobre todo entre la juventud de esta época, con el modelo, con el racionalismo. ¿Por qué? Porque se identificaba el racionalismo con la bomba atómica, con el holocausto. Claro, es verdad que sin ciencia y sin tecnología no hubiera sido posible la bomba atómica, ni hubiera sido posible el holocausto. También es verdad que no vivirían 7.000 millones de personas, las cosas como son. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un desencanto, sobre todo en las personas más progresistas, contra la ciencia. Se acusa a la ciencia de ser la culpable de los males. De hecho, Jack Horkheimer y estos autores ya hablaban de esa dialéctica de ilustración, ¿no? La ilustración se ha vuelto su contrario, nos iba a liberar y lo que ha hecho es oprimirnos. Claro, ¿qué alternativa queda? Porque en esta época estos autores no solo van a criticar al capitalismo, van a criticar también al socialismo. Para ellos es lo mismo. Es decir, no hay una contraposición capitalismo-socialismo. Ellos entienden que hay un modelo racionalista que engloba a los dos y que hay que buscar la alternativa en otro sitio. ¿Cuál es el otro sitio? Las comunidades primitivas, las que se suponen que son más naturales, las que se suponen que... Entonces van a generar, con una buena intención, yo creo, pero van a generar una nueva religión que ellos llamarían la ecolatría, para distinguirlo del ecologismo auténtico o del ecologismo que se basa en la ciencia de la ecología. La ecolatría, la adoración a la madre tierra, el entender que la tierra es una especie de diosa, el entender que eso va a dar lugar a una serie de cosas de rechazo de todo lo que es artificial, rechazamos las vacunas porque son artificiales, claro, entonces ¿qué aceptamos? El veneno de serpiente, que sí que es natural. Claro, es que son falsos dilemas, son, a mi modo de ver, producto del desconocimiento y de coger la parte por el todo. Es decir, la ciencia, es verdad que es un conjunto con muchísimas cosas malas, pero lo bueno de la ciencia es que tiene la capacidad de corregirse a sí misma. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene que ser pública por definición, tiene que publicar sus resultados, y crítica por definición, para que otros científicos puedan coger esos resultados y repetirlos ellos mismos, y si hay incoherencias, errores, etcétera, poder comprobarlos. Claro, los demás métodos o formas de conocimiento no pueden hacer eso. Entonces, ¿la ciencia da lugar a errores y a catástrofes y a cosas muy graves? Sí, pero ella misma es capaz de ofrecernos la propia solución. La ciencia tiene gran parte de culpa del deterioro medioambiental, muchísima parte de culpa, pero es que también tiene gran parte de la solución. La solución no está en eliminar a 6.000 millones de personas, porque si todos viviéramos de huertos ecológicos, tendríamos que diezmar la población, si no, no sería posible. Por otra parte, ahora bien, sería lo natural, ¿no? Sería lo natural, que la gente muriera a los 40 años, ¿no? Sería lo natural. Afortunadamente, artificialmente vivimos hasta los 80, los 90, algunos... Pero el problema es que se confunde la herramienta con el conocimiento, y eso es tan malo en religión como en ciencia, es decir, confundir el conocimiento con la herramienta, es decir, es verdad que la ciencia ha creado la bomba atómica, pero también es verdad que ha creado la energía nuclear, es decir, y con la religión pasa igual. En contra del conocimiento religioso yo particularmente no tengo nada, tengo algo en contra de que se utilice como herramienta para, es decir, es la herramienta, y muchas veces este tipo de pensamiento lo que hace es confundir herramienta con el pensamiento, y no son lo mismo. Yo creo que no estaba de acuerdo con el que hubieran mezclado o hubieras puesto al mismo nivel los antivacunas con el ecologismo,
me ha gustado la diferencia que hace Andrés de el ecologismo y la ecolatría, sí, porque creo obviamente que, por ejemplo, la ciencia nos dice que el glifosato, creo que es, ¿no?, es malo, es un pesticida malo que está matando, y eso la ciencia lo ha demostrado, y entonces no podemos negar esa evidencia de que es por los intereses de Monsanto que están matando el terreno, y la agua la están contaminando, y por intereses comerciales. Esa ecología hay que protegerla, luchar por ella, sí, porque es el sitio donde vivimos, ¿no? Otra cosa es eso, la ecolatría de la que tú hablabas. Cuando hablaba de ecologismo me refería precisamente a eso, o sea, porque ellos se llaman ecologistas cuando en realidad el ecologismo es una cosa totalmente distinta. La misma ciencia que ha creado el glifosato también dice que no se puede aplicar de cualquier forma. Y la herramienta es que se vende por Monsanto y por otras 20 compañías más, bueno, sí, y se utiliza de mala manera, pero es la propia ciencia la que dice, oye, no hay que utilizarlo así, esto tiene una vida media, se utiliza de tal forma, es decir, es la herramienta, es decir, se está utilizando mal, por eso tiene la culpa los que han creado el glifosato en realidad es una gran herramienta, bien utilizada, si estuviese bien utilizada, el problema es que se está utilizando mal. Igual que se está utilizando mal el cultivo de transgénicos porque es monocultivo, no porque sean transgénicos, sino porque el monocultivo extensivo, cualquier tipo de agricultura extensiva, es de todo menos ecológico. En ese sentido me refería. Con eso sí estoy de acuerdo. ¿Hay otra pregunta? Sí, quería preguntarte acerca de la cuestión de la separación ciencia-religión. Esta historia sobre si hay conflicto o no hay conflicto, y por ejemplo la postura de Stephen Jay Gould, ¿no?, que decía que son dos magisterios diferentes, la ciencia se ocupa de los hechos, de cómo son las cosas, mientras que la religión se ocupa de los últimos porqués, la moral, etc., ¿no? Y eso que Gould era partidario de que son campos separados entre los que no hay conflicto. Me quería preguntarte tu opinión acerca de esta cuestión, y al hilo de esto también sobre, a mí a menudo decimos que la ciencia efectivamente se ocupa de la realidad y no tiene que ocuparse de las cuestiones de la moral. La ciencia no puede decir si esto es bueno o si esto es malo, puede decir si esto es mejor o peor desde algún punto de vista, pero no si algo es bueno o malo desde el punto de vista moral. No puede decir si algo es bonito o feo, o sea, es cuestión de la estética, también genera la ciencia, pero aunque aceptamos esto, quería preguntarte, vamos a hacer otra pregunta distinta, si tú crees que la ciencia tiene algo que ofrecer al campo de la moral, aunque sea como ejemplo de comportamiento, ¿no? Yo te voy a ser sincero del todo, ¿vale? Mi opinión sobre la ciencia y la religión, ¿sabes? Lo que tú has dicho, ¿no? Stephen Jay Gould, él hablaba de los magisterios separados, lo que la idea es Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ya dice que hay verdades naturales y verdades sobrenaturales, y que no se contradicen, sino que se complementan, y que no debe inmiscuirse una dentro de la otra. Es la reedición de una idea, a mi modo de ver, antigua y equivocada. Porque, de hecho, la religión constantemente está entrando en el ámbito de la ciencia. O sea, eso es constante. Si nos paramos a pensar por qué Jay Gould y otros autores llegaron a estas soluciones, mi hipótesis es que igual que a mi vecino, a un conocido, a uno que yo conozco, imagínate que tiene un hijo muy feo, yo no le voy a decir que feo es tu hijo, aunque sea la verdad, el decoro, pues me pide decir, ah, qué majo, qué mono. Cuando un científico oye hablar a alguien y decir que él cree, literalmente, que la Virgen María se quedó embarazada sin intervención de varón por el Espíritu Santo, por dentro no es más remedio que decir, este está chalado. Ahora bien, ¿se vas a decir así en la cara? Pues no, porque solamente generarías un conflicto que es innecesario. Entonces yo creo que lo que Jay Gould quería era, vamos a llevarnos bien. Pero vamos a llevarnos bien si nos comportamos de este modo políticamente correcto para convivir. Pero si nos ponemos en el plano estricto del conocimiento, una resurrección es imposible. Eso es meterse en el ámbito de la ciencia, quieras o no quieras. La virginidad de María es imposible. Caminar sobre las aguas es imposible. Sí, a la religión, esa idea de Gould de que no son magisterios separados. Entonces, ¿cuál es exactamente el magisterio de la religión? Todo aquello que no contradice a la ciencia, que le va a quedar muy poquito. Es
que si a la religión le quitas lo que es sobrenatural, es que te quedan muy poquitas cosas, pero muy poquitas. Porque si Jesús no fue Dios, si no nació de una virgen, si no resucitó, si... ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Lo de quereros los unos a los otros como hermanos. Y mi hipótesis es que eso también es falso. A partir de las ideas de Puente Ojea y otros, ¿no? De Jesús como guerrillero y no tanto como... Es que te queda ya muy poquito de religión. Hablo del cristianismo, que no es la nuestra cultura, digamos, pero lo mismo digo del islam, lo mismo digo del budismo, digo del hinduismo. Si las religiones, si no queremos que las religiones choquen con la ciencia, les queda muy poquito que sea de ellas. Y pues bueno, les queda la moral. Pero es que también la ciencia puede decirnos cosas sobre la moral. Ahora mismo toda la neurofilosofía, etcétera, está descubriendo a través del estudio de las emociones, etcétera, y tenemos a Fran de Waal, los estudios con bononos, etcétera, cómo también la moral tiene una base natural, una base evolutiva, que eso no quiere decir quitarle valor a la moral, ni eso nos convierte en sociobiólogos malignos. Simplemente nos dice que la ciencia puede llegar cada vez a ámbitos que parecía históricamente que estaban vedados, y la ciencia constantemente va rompiendo los muros. La ciencia, en ese sentido, el agnosticismo, va ampliando su conocimiento, porque no hay un conocimiento no científico, habrá otras cosas, pero no podemos llamarlo conocimiento. Entonces, la moral y todas las cosas que históricamente parecían que estaban fuera del ámbito científico, poco a poco también se va llegando. El alma, hasta hace poco, en términos históricos, estaba vedada al estudio de la ciencia. René Descartes, él decía que ¿no? el dualismo ¿no? La ciencia puede estudiar el cuerpo, pero la sustancia pensante, eso no, si acaso la filosofía. Bueno, pues hoy día la psicología ha entrado en el alma y sabe lo que es el alma, sabe que es el sistema nervioso central, sabe cómo funciona, etc. Y con la moral y con otras cosas nos pasará igual. Y la religión, a mi modo de ver, se extinguirá, pero por falta de competencia, no tendrá un ámbito estrictamente sobre, más allá de decir no ser buenos, pero es que eso, los bononos también saben que tienen que ser buenos entre ellos, no hace falta la religión para eso, en mi opinión. También creo que la ciencia ofrece como modelo el método científico, esa forma de avanzar en el conocimiento, esa forma de resolver, digamos, conflictos intelectuales. Yo creo que también es un modelo que ofrecer a la sociedad. Es muy raro que entre científicos se maten, ¿no? por ver quién lleva la razón, ¿no? Que haya una guerra científica. Y no solo eso, sino que la ciencia precisamente lo que estimula es la crítica. Cuando un científico llega a un congreso y expone su comunicación, lo que quiere es precisamente que le critiquen, porque él puede estar equivocado. Entonces él lo que expone es, aquí tengo mi aportación para que me la critiquéis. Y fijaros que ha habido guerras por muchas cosas, pero nunca jamás ha habido un terrorista inmolándose por viva E igual a mc al cuadrado. Es que nunca va a haber eso. Nadie se ha hecho una guerra al grito de viva la ley de la gravedad. La ciencia no puede, pero sería absurdo pensar ni siquiera que alguien pudiera llegar a hacer eso. Entonces es verdad que la ciencia, si bien yo no soy cientificista en el sentido malo de la palabra, es decir, yo no quiero hacer una sociedad cuadriculada, etc., el racionalismo también, llevado a extremos, puede generar la razón, el sueño de la razón crea monstruos, ¿no? que decía Goya, ¿no? O que decía el cuadro de Goya. Claro, si yo quiero cuadricular el mundo y hacerlo totalmente racional, al final generaré monstruos, pero es que la propia razón me dice que no puedo hacer eso. Si es verdad que nunca puedo llegar al conocimiento absoluto, nunca podré basar la sociedad en cimientos puramente racionales, deducidos como hacemos una deducción matemática. De ahí que la democracia sea compatible inevitablemente con la democracia, que la ciencia sea compatible con la democracia, porque la ciencia necesita ese debate interno, y es que la ciencia es un modelo de democracia. Los científicos funcionan democráticamente. Todos tienen las mismas reglas, nadie más que nadie. Si tú afirmas algo, tienen la misma obligación que todos los demás de aportar las pruebas correspondientes, y a nadie se le trata con un privilegio, nadie tiene un acceso privilegiado a la verdad, sino todos con el mismo método científico. Entonces, en ese sentido, sí que pienso que es un modelo de convivencia. Si no hay nadie, 5 minutillos es lo que nos queda. Yo quería comentar dos cosas. Una al hilo de lo que acabas de decir, sobre el tema de las razones para la existencia de las religiones. Pienso que las razones para la existencia de las religiones no están en el ámbito en el que estamos debatiendo hoy, sino en el ámbito del que estudiaremos cuando hablemos de la sociología de las religiones. Las religiones tienen también unas funciones sociales que cumplen, y que esas, al margen de que la ciencia eche barra todas las creencias religiosas, el apego
digamos, de la gente a los elementos religiosos van a seguir existiendo. Lamentablemente, bajo mi punto de vista, pero quiero decir, es un hecho del que no podemos olvidarnos la gente que queremos reflexionar y pensar sobre estos temas, ¿no? Nos gusten o no nos gusten, pero que son realidades, ¿no? Y hay que tener esos hechos. Y la otra cuestión es que has terminado precisamente tu exposición y has dicho, bueno, aquí tenemos un ámbito que es el ámbito público, el ámbito que es privado, entonces las religiones pasan al ámbito privado, la ciencia pasa al ámbito público. Bueno, yo lo tengo también claro al respecto, pero sí hay gente, digamos pensadores también, que esa línea tan nítida que tú estableces ahí entre red pública y red privada, pues no la tienen tan nítida, tan clara, y es objeto, digamos, de ciertas discrepancias respecto a qué hay que meter dentro de la red pública y qué no hay que meter dentro de la red pública, ¿no? Entonces me gustaría que tú, digamos un poco en breve, porque no tenemos ya mucho tiempo, pero como rápidamente has dicho, la ciencia aquí y tal, y digamos un poco como que me gustaría que diese algunas razones que facilitasen la comprensión del por qué la ciencia tan claramente está incluida dentro del ámbito público y no dentro del ámbito privado. Porque claro, si no se desmontaría un poco todo el edificio, ¿no? Y con ello tenemos que terminar. Una intervención más porque no nos da tiempo, ¿eh? Entonces, como la última, puede decir lo que quiera y ya Sí. nadie me va a contestar. Ahora te cogeremos, sí. Fíjate, como cuando iba escuchando, me decías que hay gente que lo cuestiona efectivamente, y es bueno también que se cuestione, porque así se va perfeccionando. El feminismo, por ejemplo, nos ha enseñado que hay cosas que se pensaba que eran privadas y que son públicas. La frase, ¿no?, de que lo privado es público, pero que querían decir, ¿no?, que lo familiar, lo doméstico, no son cosas que quedan en el ámbito privado, sino que también hay que legislarlas. Que el marido le pega a la esposa no es una cuestión privada, es algo que debe estar aquí, que debe estar legislado y vigilado para que no ocurra. Y a la hora de pensar en el feminismo, ya me acuerdo de Olympe de Gouges, que era quien redactó la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1792. ¿Por qué pienso tan claramente que la ciencia tiene que estar aquí? Porque si no, todo estaría aquí. Claro, es que ¿qué ponemos aquí si no? Es decir, el ámbito público es el ámbito de lo común, es el ámbito del consenso, es el ámbito del acuerdo, donde nos ponemos de acuerdo unos con otros. Mientras que el ámbito privado es el ámbito del desacuerdo, precisamente. Es el ámbito en el que uno cree una cosa, otro cree en otra cosa distinta, y precisamente lo que está en lo privado es para poder ser así. Es decir, yo tengo aquí mis creencias para que sean esas y no otras. Yo aquí tengo lo que no quiero si no me da la gana compartir. Si yo quiero creer, pues yo qué sé, que existe el Dios Manitú, yo no quiero que me convenzan de que no existe. Entonces mi creencia tiene que estar aquí protegida para que nadie me pueda obligar a creer aquello que yo no quiera creer. Pero si vivo en sociedad, me tengo que relacionar con los demás. Nos harán falta unas normas comunes, aunque sean mínimas, y nos tenemos que poner de acuerdo en cuáles son esas normas mínimas. ¿De dónde vamos a hacer el acuerdo? Necesariamente, si no queremos que sea por imposición violenta, tendrá que ser por el convencimiento, por el consenso, sean las mejores razones aquellas que nos puedan convencer. Si nos ponemos en el sentido escéptico de los académicos que decíamos, la que sea lo más verosímil, lo más probable, lo más persuasivo, aquello que nos convenza mejor en el mejor sentido de la palabra. ¿Y qué tiene más consenso, qué tiene más acuerdo, qué tiene más fiabilidad? Que precisamente la ciencia, que como decíamos antes, sirve precisamente de modelo para poder hacer esa comunidad de comunicación. ¿Cómo se comunican los científicos? ¿Por qué no se matan entre ellos? Porque tienen unas reglas de cómo debe ser el debate. Pues la sociedad en su conjunto puede tomar también ese modelo, el modelo de cuando yo quiera proponer una ley, una norma común, tengo la obligación de argumentarla. No puede ser porque sí, no puede ser un argumento de autoridad. Tiene que haber unas razones que, igual que el científico ofrece unas pruebas empíricas, en el discurso yo tengo que opinar, pero con unas razones que estén soportando, que estén fundamentando la opinión que yo tengo. Entonces, claro, la ciencia necesariamente tiene que estar aquí porque, por definición, no podría estar en el otro lado si es como yo lo he planteado. No sé si se ha quedado clara la idea. Pues nos queda darle las gracias por esta